muchos que en su grupo hay más de un señor. Solo buscas entretener. Hola. Se escucha otra radio, Cuando cambio estos auriculares parece que estoy escuchando la 100, De hermoso cómo se escuchan estos auriculares, no los que me dan a mí, que me dejan el descarte. Voy a aprovechar que estoy solo en este momento en los estudios de Radio Nuevo Día para denunciar todas mis verdades. Mentira. No estoy cansado. Estoy más enérgico que nunca. 14 minutos han pasado de las 10 de la mañana en este viernes 20 de octubre. Sean todos ustedes y ustedes bienvenidos a Arriba el Día. Hay alguien que está escuchando este programa o esta emisora por primera vez y ¿dijo ustedes ese pibe? Es un chiste, señora. Acá manejamos un poco el humor también para no caer en la absoluta tristeza que a veces nos genera la realidad. Hoy, día de veda electoral, así que musarela respecto de esa situación. Nosotros, se cortó definitivamente, bueno, hasta el domingo en realidad. El domingo, día de elecciones a nivel país, elegimos presidente, vicepresidente, elegimos senadores y diputados nacionales también, y en algunos casos se elegirán gobernadores también, por ejemplo en la provincia de Entre Ríos, donde el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante la gestión macrista, irá contra un hombre de apellido Val. Eso por un lado. Acá en Santa Cruz, que es lo que nos compete, intendentes, concejales, comisionados de fomento también, o presidentes de comisiones de fomento, serán los que se elijan durante este domingo, jornada en la que obviamente vas a estar acompañado por este prestigioso equipo que compone Fernando Tornú, que en un rato estará con nosotros porque ahora andaba con una cuestión familiar, un festejo del Día de la Familia, si no me equivoco, alguna cuestión por el estilo. Muchas gracias, Héctor Mancilla, que me trajo un chocolate para desayunar. Héctor Mancilla estará Beto Barría, estará Claudia Rataro, estará Claudio Lobos, estará Karina Taverne seguramente, y quien se quiera sumar, me dijo Cacho Álvarez, llevo la Play el domingo, y jugamos un rato. Me parece bien, mientras esperamos los resultados, porque van a tardar un rato largo. Tenemos de todo para contarte. Hoy te cuento que, ¿cómo? Tony Villanueva que traiga café. Ojalá que sí, ojalá que esté con nosotros también, porque mientras más nutrido ese grupo, más perspectivas hay, más lecturas, más opiniones también vamos recabando, y la información. Mi hermano Gabriel Quiroz, que ya llega a los estudios de Radio Nuevo Día, trajo comida, trajo protector solar y la trajo a Vicky también, que ya estará con nosotros. ¿Claudia Rataro traía la calculadora? Ojalá que sí, que traiga algo para comer también, porque es una besada repostera, así que la comprometemos al aire. Y hoy, en la jornada de hoy, obviamente, obviando la veda electoral, o en realidad atendiendo la veda electoral, tendremos un programa en el que iremos por otros caminos. Te anuncio que hoy vienen mis amigos de La Recaída, vienen Maxi y Tato para cerrar la semana. Vamos a escuchar un poco de música en la jornada de este viernes, en el modo acústico de este viernes. Vino Blue, vino Vicky también, así que ahora vamos a divertirnos también mientras te cuento los principales títulos en el desayuno de noticias. No lo mencioné, ya lo doy por hecho, es sujeto tácito casi a esta altura, pero siempre tenemos que darle entidad. Brian Álvarez es quien comanda esta nave. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
En primer término te voy a contar las implicancias de los alcances de la veda electoral, que ya rige desde las 8 de la mañana de hoy y que hasta el domingo justamente impide toda la propaganda electoral 48 horas antes del inicio del comicio, que justamente será el domingo a las 8. Realizar actos públicos de campaña está prohibido, proselitismo electoral también. No me digas Publicar y eso. difundir encuestas, sondeos preelectorales y de proyección de resultados, la venta de bebidas alcohólicas, las reuniones de espacios electorales y de electores, el depósito de armas en casas dentro de un radio de alrededor de 80 metros de las mesas donde se va a votar. Es decir, no podés estar haciendo movimiento de fierro cerca de las escuelas. Voy a tener que sacar. Sería raro igual, ¿no? Pero bueno. Uy, ¿a dónde voy a llevar? Porque tengo No. escopetas, mira. No. Las fiestas teatrales, actividades deportivas, espectáculos, toda clase de reunión pública que no tenga relación con las elecciones. También desde el sábado está prohibido, bueno, esto por el momento, hay que ver a futuro, depende de quién gane, ¿no? Está prohibido portar armas, banderas o distintivos con insignias partidarias, ofrecer boletas también para votar dentro de un radio de 80 metros alrededor de las escuelas o los lugares de sufragio y abrir locales partidarios que se ubiquen también en cercanías de las escuelas. Los bares, etcétera, abren hasta el sábado a las 20 horas y después de las 21 horas del domingo. Así que si tenés bueno, para un poquito, calmate, te acostaste a dormir, señor, salga a caminar, haga algo productivo. También, justamente, 21 horas del domingo es que termina la veda electoral y donde se empieza a hablar de guarismos y demás. ¿Qué se vota el domingo? 130 bancas de diputados y 24 senadores, también 43 representantes al Parlasur. Los alcances de las disposiciones preelectorales de justamente esta veda que ya rige. En el ámbito local tiene implicancias políticas y veremos si judiciales. No sabemos si será en la jornada de hoy, lo anticipaba ayer el titular de la Federación de Vigiladores y secretario general de UPSAP, Julio Gutiérrez, que también es candidato, pero vamos a obviar esa situación, que justamente su esposa es quien está a cargo de la transición del ámbito educativo y realizó una muy fuerte denuncia aquí en la tarde de Radio Nuevo Día sobre negociados, de hecho incluso de funcionarios públicos de ANSES que manejaban los datos de gente que integraba presuntas cooperativas y los daba de bajas. En ese caso la cooperativa Patagonia Olivia. Una denuncia importante que veremos la profundidad de la misma y hasta dónde es lo que ha recabado por un lado la gestión que va a entrar y hasta dónde irá la justicia también para saber sobre este desfalco. Lo catalogó el propio Gutiérrez en el ámbito del Consejo Provincial de Educación y señaló de hecho que también esto habría servido para financiar la campaña de algunos funcionarios que justamente estuvieron en la previa del 13 de agosto y ahora siendo candidatos. Respecto de lo que charlaban Claudio y Karina en la mañana con el doctor Lucio Giordano, ayer la Justicia Federal con asiento en Comodoro Rivadavia determinó la liberación de 5 personas, los 5 implicados, o al menos hasta el momento los 5 procesados por la causa de contrabando entre Argentina y Chile, llamada o que se conoció
luego del operativo Alianza Austral, que constó de alrededor de 50 allanamientos en San Julián, Río Gallegos, Puerto Natales, Punta Arenas, Río Turbio, 28 de noviembre, y zonas de influencia donde justamente se destapó, y esto restará confirmarlo por parte de la justicia, y es lo que está en proceso por el momento, lo que en la previa se presume es una asociación ilícita, y según lo catalogó la justicia, o según es la calificación, agravada en el caso de 4 de estos 5 personas, por su calidad de jefes de esta organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado. También a un hombre al restante, un hombre de apellido Schulmeister, se lo imputó por lavado de activos, por ser coautor de la asociación ilícita y el contrabando. A cada uno de ellos se los embargó, se les trabó un embargo por 500 millones de pesos, además de otras cuestiones, de otras condiciones, digamos, que hacen a la revocatoria de esta prisión preventiva que hasta el día de ayer pesaba sobre ellos. Es decir, van a continuar en libertad este proceso, pero no pueden tomar alcohol, no pueden ausentarse del país, cada 15 días tienen que apersonarse en el escuadrón 43 de Gendarmería Nacional y decir, bueno, acá estoy a regla. Conseguir un trabajo lícito es otra de las condiciones que le imponen, no acercarse a las estancias por las cuales se efectuó o se presume que se efectuaba justamente el contrabando, y no interactuar entre sí tampoco, aunque bueno, no sé cómo será el cumplimiento de esa situación porque hay algunos que son hermanos y ante cualquier cambio de domicilio, etcétera, deberán notificárselo a la justicia. En principio, el argumento de la justicia fue que los elementos secuestrados en poder de la justicia y de los organismos intervinientes no terminan de condecirse con toda la investigación previa, es decir, y esto lo tomo literal de la resolución, no hay cuerpo del delito como objeto de secuestro judicial. Así que, si bien hubo dinero, dólares, etcétera, el material de la investigación previa no terminó de ser hallado cuando se efectuaron los allanamientos, valga la redundancia, y por esto es que o es uno de los argumentos que se le termina dando para otorgarle la libertad, entendiendo también que no hay riesgo ni de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de, como lo dije, el juzgado federal con asiento en Comodoro. Así que estas 5 personas, todos residentes en la cuenca carbonífera, continuarán este proceso hasta que se sepa o hasta que se avance en el mismo en libertad. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, como mi amigo Juli te dijo todo lo que no podés hacer, ya lo hablamos, el tema de la veda, todo lo que no se puede hacer. Yo te voy con algunas noticias de carácter también nacional, barra deportivo, barra sociedad. Hoy, aunque a todos nos parezca un poco lejano y hasta raro, sigue el Mundial de Rugby. Y Argentina está en semifinales. Y los Pumas. Qué largo, che, el Mundial de Rugby. Sí, termina el día de mi Largo. cumpleaños. Se juega la final Mirá. del 28. Ajá. Se va a jugar Argentina, los Pumas o Sudáfrica o Inglaterra. Sí. Ah, Sería los lindo, Pumas, ¿no? claro. Los Pumas. Bueno, los Pumas van hoy con Nueva Zelanda. Tienen que pasar un difícil escollo. El equipo que está dirigido por el entrenador australiano Cheika tendrá un difícil, por Michael Cheika, tendrá Sí. un difícil escollo hoy en el sueño para acceder a la finalísima del
del Mundial de Rugby que se disputan en Francia, ¿no? A las 4 de la tarde juegan en una de las semifinales de este Mundial, instancia en la que intentarán los Pumas romper lo que han sido las fases anteriores del Mundial 2007, donde terminaron tercero, después de caer en semifinales ante Sudáfrica y de ganarle a Francia en aquel entonces el Mundial organizado en Gales. Y en Francia se jugó algunos partidos en Gales, otros en Escocia, otros en Inglaterra y otros partidos en Francia, y donde Argentina hizo una muy buena actuación de la mano de Agustín Pichot, entre algunos de los emblemáticos. Bueno, hoy los Pumas buscarán volver a reverdecer laureles y quizás pegar el zarpazo definitivo. De todas maneras le queda, más allá del partido de hoy con Nueva Zelanda, le quedará un partido más, ¿no? Claro, en tercero y cuarto, ¿no? Tercero, cuarto o la finalísima. Un partido más se han asegurado los Pumas en este Mundial de Rugby, donde intentarán de alguna manera superar ese tercer puesto ante Francia, y en el 2015 cuando pasar del cuarto puesto cuando fueron derrotados por Australia. Así que nada está dicho, nada está perdido para el conjunto de Michael Cheika, que hoy enfrenta a la otrora poderosa Nueva Zelanda. Por ejemplo, la formación de los Pumas va con Tomás Gallo, Julián Montoya con su capitán, Francisco Gómez Cudela, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa, Gonzalo Bertranú, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Bofelli Rosarino, un excelente jugador, y también Juan Cruz Malía. De suplente va a estar Agustín Crevi, un histórico, junto con también Nicolás Sánchez, que es un pateador de aquellos, ¿no? Entre algunos de los suplentes, Eduardo Bello, también Matías Alemano, Rodrigo Bruni, Joel Esclavi y Lautaro Bazamberes son los hombres de suplentes que tendrá el conjunto de los Pumas que dirige el australiano Michael Cheika, que señaló estar muy conforme y muy emocionado con la actitud de los hinchas argentinos, el aliento argentino en cada partido que han desarrollado los Pumas en este Mundial. Por el lado de Nueva Zelanda, bueno, el conjunto dirigido por Ian Foster, un australiano. Qué mejor que un australiano para amargar a un neozelandés, ¿no? Y más en rugby. Vamos a ver, ojalá se dé hoy. Hoy amenaza de bomba en Aeroparque. ¡Apa! Tuvieron que evacuar el lugar y derivar vuelos, todo un problema. Se trató de una amenaza, pero no específica, es decir, no apuntaban a ningún vuelo en particular. Esto se dio en horas de la mañana. Una amenaza de bomba en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery obligó a evacuar a los pasajeros que se disponían a viajar, mientras que algunos vuelos fueron derivados y otros habrían sido cancelados. De acuerdo a lo que se informaron, 4 vuelos fueron derivados a la provincia de Mendoza y evacuaron la zona del preembarque mientras se trabajaba con personal especializado. Esto ocurrió a eso de las 9:15 de la mañana en el terminal aéreo, el segundo terminal aéreo de importancia que tiene la Argentina, ¿no? Por flujo de pasajeros. Otras amenazas se especificaron en las aerolíneas de low cost, Jetmar y Flybondi, aunque ninguna trascendió de qué carácter o qué tipo, fueron generales, pero más el trastorno que ocasionan a la navegación aérea y también a los pasajeros, ¿no? En este caso había muchos pasajeros en zona de preembarque, así que una mañana caótica se ha vivido ahí en Aeroparque Jorge Newbery. Y esto que nos desayunamos, ¿vos te acordás de la polémica que se había hablado, Julián, y le hicimos a la audiencia con el Papu Gómez? Sí.
Sí, Y literalmente se cortó después de los festejos de la claro, selección. se habló mucho de que Había internas, sí, en realidad que había, digamos, hecho, lo voy a resumir vulgarmente, que le había hecho una brujería que le terminó afectando a Giovanni Lo Celso, por lo que se lesionó, no pudo ir al Mundial y de esta manera él sí fue al Mundial. Y dicen que a raíz de ello es que se terminó cortando la relación, que fue muy notorio, ¿no? Ya no se dieron más bola ni en las redes ni en ningún lado entre los jugadores que siguen perteneciendo a la selección y él. Exactamente. Bueno, Papu Gómez en este caso fue sancionado con 2 años de suspensión por un doping positivo en Sevilla. Sí. El hecho ocurrió en noviembre de 2022. Mirá. En estos testeos sorpresa que hace la FIFA. Sí. Le vamos a tener que volver la copa entonces. Sí, previo al Mundial, dice, cuando aún jugaba en Sevilla. Sí. A días del Mundial. A días del Mundial, un control antidoping con el Sevilla, antes del Mundial de Qatar. Según anticipó y se reveló, el jugador acaba de recibir una sanción de 2 años de suspensión. Actualmente había sido contratado por el conjunto de Monza Calcio. Sí. De hoy 35 años, recién va a poder volver a jugar cuando tenga 37. 2 años de suspensión. ¿Qué le pasó? De acuerdo a la versión de Papu Gómez, él habría ingerido una medicación sin consultar a los médicos de Sevilla, pero que el remedio no había sido otro que un jarabe de sus hijos. Un brebaje que habría tenido sustancias no permitidas por el reglamento de dopaje y que fueron advertidas por el control sorpresa donde todo salió a la luz. Bueno, así que, como bien vos decías, casi incontables fueron las versiones que corrieron a partir de que Papu Gómez quedó completamente fuera de la selección argentina que ganó el Mundial en Qatar y que de hecho integró problemas de pollera, celos, embrujos, mentiras, falta de código y más fueron algunas de las hipótesis que se echaron a correr. Sin embargo, ahora todo parece cerrar con este control sorpresa que en su momento se ocultó porque fue a escasos días del comienzo del Mundial de Qatar y que no fue a la selección argentina. Fue al Sevilla Fútbol Club, ¿no? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. A ver. ¿Qué acontecía un 20 de octubre como hoy? Acabo de perder la referencia de la página donde estaba, pero bueno, tengo 87 ventanas abiertas, manejo el stream, tengo que conducir este espacio, así que téngame un poco de paciencia. ¿De qué año? No me venga con el 1300 donde el emperador... Sí, Romanino de Constantinopla le entregaba en mano no, mentira. Estaba prestando atención. En 1882, por ejemplo, nacía en Lugos, Rumania, Bela Lugosi, actor muy famoso por interpretar al Conde de Drácula en varias de sus producciones en teatro en Broadway, en Estados Unidos. La obra justamente original de Bram Stoker, que en 1927 se llevó a la pantalla grande y que justamente lo llevó a la trascendencia. En 1953 nacía en Gainesville, Florida, Tom Petty, músico y multiinstrumentista estadounidense, quien grabó más de 20 discos y vendió más de 80 millones de copias. También nacía el embajador internacional de San Lorenzo, un día como hoy, en 1958. ¿De quién estoy hablando? Del actor Guido Mortensen, ¿no? Sí, un saludo, Guido, dijo el bambino, que no sabía que se llamaba Vigo. Podría ser embajador internacional también el Papa Francisco, ¿no? Que Claro. es hincha de San Lorenzo. Pero en este caso, Viggo Mortensen nacía en Manhattan, en New York, hombre que trascendió muy fuertemente luego de la saga del Señor de los Anillos, de justamente las 3 películas en las que participó. Lleva en su carrera más de 50. Él es de ascendencia danesa. Y cuando era chico pasó por Buenos Aires y se hizo muy hincha de San Lorenzo. También en 1976, esto es una fecha importantísima,
Lo tomo como una señal, ¿eh? Y sí, hijo. Con 15 años, 11 meses y 20 días de edad, Diego Armando Maradona debutaba en la primera división de Argentinos Juniors en una derrota del Bicho contra Talleres de Córdoba por la octava fecha del entonces torneo nacional. Entró justamente en reemplazo de Rubén Giacobetti. Todo lo que vino después es historia y ustedes lo saben. En 1979 el Barcelona Fútbol Club inauguraba la Masía, lugar desde donde fueron formados y salieron al mundo Xavi Hernández, Andrés Iniesta y ni más ni menos que Lionel Andrés Messi Cuticini. O Messi, para que... Se perfeccionó la Masía, se puede decir. Y sí, porque en realidad... el gen, el ADN, claro. Pero bueno, una apuesta que River no hizo, sí la hizo el Barcelona y bueno, claramente los números están a la vista. Es, entiendo yo, el máximo ídolo de esa institución. En 1996 Enzo Francescoli convertía con la camiseta de River su gol número 100 un día como hoy y en el fútbol argentino en una goleada de River 5-2 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Príncipe anotó 160 goles con la camiseta de River a lo largo de su carrera. También en 2010 asesinaban a Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, situación por la que se culpó a José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, que justamente envió una patota a, digamos, reprimir esa protesta que se estaba dando por trabajadores precarizados, pidiendo justamente el pase a planta permanente en el ramal General Roca del ferrocarril allí en el que va hacia el sur del Gran Buenos Aires. Y justamente Pedraza fue condenado a 15 años de prisión por ser de alguna manera el autor intelectual. Murió Pedraza, ¿no? Sí, y los autores materiales de estos fueron condenados a 18 años de cárcel, integrantes de la barra brava de Racing por aquel entonces. También fallecía Federico Lupi un día como hoy en 2017 a los 81 años, uno de los grandes actores, no solo reconocido en nuestro país, sino también en España, donde ganó numerosos premios. Y salude cada uno al suyo. ¿Vos tenés doctor o doctora? ¿Doctora? Sí. Es el Día del Pediatra, en conmemoración de esta misma fecha en la que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría en 1911, y es el Día Internacional del Chef, instituido en 2004 por la Asociación Mundial Culinaria, para homenajear justamente a los cocineros por su dedicación y feliz día, trabajo. Juli. Sí, yo soy cocinero, yo no he estudiado, no soy chef. Brian, ¿no? Saludos a Fernanda, que nos escucha siempre y que ella sí es chef, de hecho era profesora y que es una tremenda repostera. Nunca probé sus tortas. Fernanda? No, ella trabaja en el Estado, pero tiene su propio emprendimiento ¿Gastronómico? hecho en casa, si no me equivoco se llama. Ajá, mira vos. Bueno, Unas saludos. tortas espectaculares, ¿Sí? lo podemos, si querés, Bueno. cuando sea el cumpleaños de Brian, hacemos una torta con Brian, la moldea, toda una locura. Así que le mando un saludo porque sé que escucha. Bueno, Es el día del alma, así que le mandamos un abrazo grande. Esto es Arriba del Día, son las 10 de la mañana y 42 minutos. El abrazo también para mi viejo que está escuchando en la jornada de hoy. Saludos a Tejada, me dice que es de parte de Brian, amigo tuyo. ¿Quién? Ah, tu pediatra. Tuvo una especie de mala praxis, che, porque... Nada, mentira. Me manda, mira, el doctor Roberto Ortiz que el próximo 25 de octubre a las 10 de la mañana va a haber un desayuno de trabajo para hablar de salud mental. Ah, qué bueno. Destinado a medios de comunicación y también áreas de prensa, organizado por el órgano de revisión de salud mental de la provincia de Santa Cruz, y será en el Zoom del Tribunal Superior de Justicia en Kirchner al 813. Así que le agradezco por la data y si estuviera escuchando, y si no, ahora se lo voy a hacer llegar también por mensaje. Al Pela, a mi viejo que está escuchando, le mandamos un saludo también. Dijo que el domingo seguramente ande por acá. Así que los esperamos, no acá, in situ, no en Fañano 1, 2, 3 el domingo, pero escúchenos, súmense al stream, porque vamos a estar con todo el equipo de Nuevo Día.
Es el cumpleaños también de Snoop Dogg, Calvin Cordozar Brodus. Nació el 20 de octubre de 1961 en Long Beach, California, en Estados Unidos. Una de las grandes figuras del rap y del gangsta rap, que tiene uno de sus grandes primeros temas, se llama Gin and Juice, y es de hecho el primer corte de su primer disco. Trabajó con Dr. Dre, que es también un histórico de la industria. Así que escuchamos un poquito para arrancar la mañana. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop Dogg Double G, but I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 in the morning and the party still jumping 'cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on, and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't love it. Yeah. So we don't smoke an ounce to this. Jeans up, hoes down, while you motherfuckers bounce to this. Laid back. With my mind on my money and my money. Laid back. With my mind on my money and my Left back, I got me some Seagram jeans. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get the back into this bitch named Shay. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch, please raise up all these NUGs, could you get some of these at ease? As I bob with the dog pound, feel the breeze. Gotcha, jet. Laid back. with my mind on my money and my money on my mind. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Later on that day, my homies Dr. Drake came through with a gang to Tangle Ray. And a fat ass Jake of some bubonic product that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tangeray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping. I'm still popping. Drake got some bitches from the city of Compton to serve me. Not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising the boxing cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the door. And I'll be laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El gobierno de Kicillof pidió ser querellante en la causa de Chocolate Rigó. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le pidió al juez Guillermo Federico Atencio ser querellante en la causa que investiga a Julio Chocolate Rigó y la ruta del dinero proveniente de la legislatura bonaerense que el puntero del PJ cobraba en nombre de algunos empleados del organismo. Schiaretti, tenemos que hacer un país federal y soy el único candidato del interior productivo. El candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, con Schiaretti, encabezó el cierre de campaña en Córdoba, donde aseguró que hay que hacer un país federal. El domingo se elige qué país va hacia el futuro. O va el país de la grieta y el fracaso que expresan Bullrich y Massa, o vamos a un viaje a lo desconocido que expresa Javier Milei, o vamos a un país normal, federal, donde prime la cultura de la producción y el trabajo. Estados Unidos emitió una alerta global por posibles atentados. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad mundial para los estadounidenses en el extranjero en medio del conflicto entre Israel y Hamas.
citando el aumento de las tensiones en varios lugares del mundo y la posibilidad de ataques extremistas y violencia contra sus ciudadanos. El Al Hilal de Arabia Saudita confirmó la gravedad de la lesión de Neymar. El brasileño sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda. Será sometido a una operación que luego dará lugar a una extensa rehabilitación. Neymar, de 31 años, se lesionó en la derrota de Brasil ante Uruguay 2-0 por la cuarta fecha de eliminatorias en el Estadio Centenario de Montevideo. El ex Barça y PSG tuvo un mal paso en la disputa por la pelota y pidió el cambio de manera automática apenas sintió dolor en la zona. Neymar podría estar al menos 6 meses inactivo y se perderá el choque contra Argentina por las eliminatorias. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Podés volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho y la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país. Con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Ahorra un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física.
Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capitre. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Stenat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
10:59 de la mañana en este viernes 20 de octubre. Continuamos en Arriba al Día, siendo las 10:59, casi 11 de la mañana, en una jornada muy muy linda. Veo que no hay viento, o casi no hay viento, un sol pleno sobre esta ciudad capital. Pero viste cómo es, yo no quiero cantar victoria porque llega el fin de semana y se pone picante. Pero bueno, la máxima hoy de 15 grados. Esto un poco húmeda la mañana, hubo una mínima de 1 grado, bastante amplitud térmica, y se esperan algunos chaparrones para horas de la tarde, así como se dio ayer también, pero en baja probabilidad, y vientos o ráfagas de viento que alcancen quizá los 60 kilómetros por hora. Durante el fin de semana tendremos sol, tendremos un poquito de incremento del viento, mañana sábado 14 de máxima y el domingo 15 de máxima, sin viento y soleado, así que el domingo va a estar bastante lindo. En esta mañana de veda electoral aprovechamos para retomar la agenda que está por fuera de lo que es la política partidaria y electoral en sí. Y estamos en comunicación ya con Cecilia Romero, que es con quien ya hemos hablado en otras ocasiones, referente del merendero Manos de Ayuda, allí en el barrio Bicentenario, donde desarrolla una tarea muy importante para ese sector. Sabemos que hay otros también que trabajan por allí, y no es una cuestión casual, ¿no? La proliferación en el último tiempo, la vuelta de los merenderos, estos espacios que buscan cubrir los déficits alimentarios, generar contención para pibes y pibas, ¿no? Que no anden en la calle, dar una mano, básicamente. Y en este caso, ya con anticipación, sabiendo también que los tiempos económicos y de crisis son parte del presente y serán seguramente parte del futuro. De aquí a Navidad uno no espera que la situación se acomode significativamente. De hecho, bueno, se habla de todo lo contrario. Más allá de eso, aunando voluntades y apelando también a vos que estás del otro lado de la radio, podemos generar que al menos una noche, la noche de Navidad, se lo pase un poquito mejor. Están realizando una colecta para justamente elaborar canastas navideñas y por ello estamos en comunicación. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Juli desde aquí, desde Radio Nuevo Día, agradeciéndote como siempre la predisposición para charlar un rato y conocer, ¿no? También cómo viene el trabajo allí en el merendero. Hola chicos, muchas gracias a ustedes primero por darme la oportunidad de poder salir al aire y bueno, y comentar la campaña que ya estamos llevando ya desde el mes pasado. Y sí, como hemos hecho ya años anteriores, de poder seguir este año otra vez y conseguir lo más que se pueda y a lo que está al alcance de los vecinos, ¿no? De los comercios y quien quiera colaborar. ¿Qué están necesitando, Cecilia? ¿Cuáles los elementos que están necesitando para esta campaña? Yo este año va a ser una campaña diferente en donde nos vamos a poner una lista en específico como lo hicimos el año pasado, ya que conocemos muy bien la situación, ¿no? En la que está pasando hoy por hoy el país. Sería algo que no mucho en la política no me quiero meter, pero bueno, es algo ya que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a poner una lista en específico, pero sí todo lo que sea con alimentos no perecederos y bueno, y lo que sea para la canasta, lo que la gente pueda. Nuestra campaña es hacerlo en familia, hacerlo en amigos y pensar si lo que te gustaría en tu mesa pudieras poner también, poner ese reflejo en la mesa de una familia que no pueda tener este año. Obviamente, como... Esa es nuestra campaña este año. Como ya lo hemos hecho, le avisamos a la gente que quien no pueda acercarse hasta el merendero
vamos a estar recibiendo acá, Cecilia, ¿te parece? Acá en Fañana 123, en pleno centro, todo aquel elemento. Pero te pregunto también, además de, no sé, pan dulce, budines, garrapiñal, etcétera, ¿dinero en efectivo reciben o transferencias para, de última, después ustedes canalizar eso y comprar los elementos? Este año vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar de esa manera. El año pasado no queríamos como que meternos mucho en el tema de manejar lo que era plata, pero no, ya empezamos, bueno, sí vamos a tener un alias de Mercado Pago que va a ser el único que se va a estar utilizando este año, cosa de poder llegar a más vecinos, porque el año pasado teníamos 150 cajas navideñas para entregar, y quedamos como que muy corto porque quedaron familias sin recibir. Entonces este año es, todos los vecinos te mandan un mensaje, en tal lugar están entregando, y empiezan a llegar gente que no son del merendero. Y sabemos que la situación es difícil, ¿no? Entonces vos no le puedes decir, no tengo, o no te lo voy a dar porque no pertenece. No, nosotros no hacemos eso, todo lo contrario, tratamos de llegar a todo lo más que podamos. Es nuestra idea este año, bueno, poder doblegar el esfuerzo de lo que fue el año pasado. Cecilia, te pregunto, ya ha terminado, hoy ya estamos en veda, pero ¿se acercó en días previos, se acercó a alguien, alguna persona vinculada a la política? ¿Charló con ustedes? A la política no. Han venido lo que fue anterior, ¿no? Para lo que fue gobernador, sí hubo gente que se acercaron, donde, como siempre, no la promesa, pero después de ahí, más allá de eso, no. La de siempre, después no pidieron más. Sí, después ya está, sería. Entonces, yo sigo recibiendo las mismas donaciones, como siempre digo, son de los mismos vecinos, las chicas emprendedoras, David Cuatriguala, Pimiento, ustedes que son del diario, Fernando, que siempre está ahí al pie de cañón, siempre acercándonos las donaciones. Y bueno, y trabajamos de esa manera, tratamos de no vincular lo que es el tema político al merendero, porque no permitimos bandera política. Exactamente. Claro. Ese es nuestra forma de trabajar, es no mezclar la política con lo solidario. Sería, quieren ir y acercar sus donaciones, perfecto, son bienvenidos, tienen las puertas abiertas. Pero bandera, foto, y más allá de eso no permitimos. Sí, entiendo que siempre la ayuda viene como con una contraprestación. Yo te llevo una caja de leche, pero nos sacamos una foto con esta bandera, etcétera, etcétera. Claro, exactamente. Y cuando se lo aclarás, ¿no vuelven? No. Mirá vos, eso habla mucho. Eso habla mucho de... Sí, habla más de eso que de mí. Sí, no, claramente. Exactamente, siempre es llegar sería dar sin recibir nada a cambio. Esa es mi mayor palabra. Yo no busco, como siempre le digo a la gente, no busco gloria, no busco fama, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que la gente se sigan sumando, sigan ayudando, y que siga siendo una red solidaria, que se vayan sumando gente y ayudando a quien realmente, si ves que un vecino no la está pasando bien, acercarle, no sé, preguntarle, necesitas esto, algo, yo te puedo dar lo más mínimo, capaz que a esa familia que no la pasa bien, le alegran el día. Ese es lo que tendría que ser. Cecilia, y contanos un poco la realidad de ahí del barrio. Vos estabas en Bicentenario 2, si no me equivoco. Contanos un poco cuántos pibes y pibas asisten, con qué frecuencia, qué es lo que percibís vos de ese lugar. Le contamos a la gente también que no sé cómo irá el avance de obra, pero estaban también trabajando en la ampliación del espacio que funciona en tu casa, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bueno, con la obra lo tuvimos que frenar un poquito porque no nos daba el presupuesto. Claro. Sí, lo están haciendo de ladrillo. Lleva mucho. Sí, lo estamos haciendo, es un proyecto familiar, es por eso que cuando a mí me preguntaron si nosotros habíamos solicitado ayuda, no pedimos ayuda a nadie, es algo nuestro y lo vamos a ir haciendo de a poquito, a medida que se pueda. No es que podemos hacerlo todo de golpe, pero sí ya tenemos levantado casi todo lo que es la parte del merendero, y si Dios quiere ya esperamos que para el año que viene poder lo que es terminar el techo y lo que es el piso. Así que bueno, ya una vez concluido esa fase, bueno, ya va a ser otra situación y ya van a ser
otras cosas que tenemos pensado en el trabajo colectivo con las familias, con los adolescentes y en especial con los más chiquitos. Ujú. Respecto de lo primero que te preguntaba, contanos un poco cuántos chicos asisten Y allí. nosotros tenemos, con las 56 familias que asisten al merendero, tenemos 214 chicos, entre chicos y adolescentes. Adolescentes tenemos 51, en la cual se hace difícil porque son chicos que andan todo el día en la calle, que está bien o mal si van al colegio, pero la mayor parte la pasan todo el día afuera. Es una realidad muy triste, ¿no? Otros chicos que lamentablemente están en lo que es el alcohol, la droga, Mira. y bueno, se dificulta mucho el tema de poder trabajar con ellos en ese sentido porque no tenemos el apoyo como nosotros queremos. Siempre es como vos dijiste, ¿no? Te doy una ayuda, pero vos me tenés que dar algo a cambio. Y yo creo que eso no es ser solidario. Sí. Entonces cuesta bastante en ese sentido. Y después, bueno, la mayor necesidad de todas las familias es la comida. Alimentaria, sí. Lamentablemente es una realidad, sí. Yo como hablo mucho, siempre explico, la gente no se alimenta, los chicos no están alimentándose como corresponde, sino que ellos comen. Sí. Comen lo que los papás le pueden poner en la mesa ese día. Hay chicos que van al colegio, no desayunan, tienen que estar hasta las 1:30 de la tarde en el colegio, llegan a su casa, no pueden tener un plato de comida, no todos los tienen, y a veces solamente pueden tener una comida al día. Esa es la realidad de las familias que tenemos en el merendero. Hay una cuestión también, seguramente la habrás escuchado muchas veces, que viste que la representación del hambre es una persona flaquita, digamos, que se piel y hueso. Pero muchas veces no se interpreta que hay malnutrición. A ver, muchas veces vos para poder hacer rendir lo que estás preparando para el merendero haces tortas fritas, imagino, o alimentos a base de harina, que es algo barato dentro de lo que tenemos a nuestra disposición. Y la harina, obviamente, si vos comes todos los días harina, no vas a hacer piel y hueso, pero eso tampoco significa que vos estés bien alimentado, que tengas una nutrición acorde a, sobre todo cuando estás en etapa de desarrollo, ¿no? Cuando estás creciendo. Exactamente. Es así, nosotros hemos tenido, ahora estamos esperando la confirmación de salud de provincia, estamos articulando con lo que es el CENIM número 9 para poder hacer lo que es la campaña de control peso y talla de los chicos del merendero y bueno, no solamente del merendero, sino que de la gente que se quieran acercar, porque tenemos chicos que son del merendero que están en estado de desnutrición. Tuve una gran pelea con la gente que se acercaron a charlar conmigo porque yo había sacado esto, pero nosotros ya llevamos una campaña ya anterior con la gente del municipio, salud del municipio, en donde sí tenemos chicos que tienen alrededor de 8 y 9 años, y tienen un peso que no es que están con un bajo peso, que voy a decir, bueno, después le damos algo, ese chico recupera el peso, sino que están en etapa de nutrición de primer grado, y son chicos de 8 y 9 años. Es algo de no creer, pero es la realidad. Y bueno, muchos me atacaron de ese sentido diciendo que acá en Gallego eso no puede pasar, pero sí pasa. Sí hay y sí lo tenemos. ¿Quienes lo niegan o quienes se enojan eran funcionarios de alguna parte del gobierno, provincial o municipal? Sí, gente que trabaja en el sector, y ahí es donde yo le expliqué, le digo, quieren venir, traigan ustedes en su gente y hacemos el control, hacemos peso y bueno, invitamos a las familias a que vengan y que lo hagan para que ellos también se den cuenta que uno no habla por hablar, sino que es porque la realidad que es la que estamos viviendo. Cuánta soberbia en ese Así que sentido, bueno, ¿no? También, Cecilia, porque vos no estás, digamos, haciendo una denuncia para, lo voy a decir mal y pronto, pero vos no estás queriendo armar quilombo, sino haciendo una denuncia de una situación puntual que es grave y que te digamos, alguien que no está en el barrio, que no ve a los pibes todos los días, que venga y te quiera tratar de que vos estás diciendo algo que no es cierto, habla de una soberbia importante también, ¿no? Exactamente, así mismo, pero bueno, esa es la realidad en la que nosotros nos tenemos que afrontar siempre, tenemos que tratar siempre de la mejor manera, de explicar
y comentar, pero bueno, yo trato de ser lo más franca posible porque con esas cosas no se juegan, y a veces a mí lo que más me molesta es que juegan con la necesidad de la gente. Juegan con el hambre de los chicos, juegan con el hambre de una familia, y eso no es justo. No es justo. Si ellos no quieren ver esas realidades o no quieren escuchar esa realidad de que se vive, tendría que haber más ayuda, y no la están dando. O no le dan a la gente que piensa diferente, que ese es lo que siempre yo le digo, no, uno piensa diferente a lo que ellos están pensando, entonces te dejan de dar esa mano porque vos pensás diferente y no pensás lo que ellos realmente quieren que uno piense. Mirá, es algo que se ha hablado mucho acá en la radio, y que lo digas vos, más allá de que lo digamos nosotros, lo ha denunciado otras personas, digamos, como que revalida esta situación tristísima, porque son quienes deberían sensibilizarse y estar permanentemente en contacto con vos para ver qué necesitas, y sin embargo seguro que van una vez cada tanto y encima van a discutirte lo que vos planteás, una locura. Cecilia, yo no quiero ahondar mucho en tu persona o en tu privacidad, pero quiero consultarte vos, ¿de qué manera sustentás el día a día del merendero? ¿Vos tenés un trabajo aparte? Porque imagino que toda esta tarea te conlleva un tiempo larguísimo, y además es un laburo, es una tarea de cuidado lo que haces vos y tu equipo. Sí, la verdad que sí. Sí, yo tengo un trabajo, no es un trabajo estable, tampoco no es un trabajo fijo, estoy como otras personas, ¿no? En un trabajo que es un programa nacional. Estamos también en eso, estoy en eso. Yo no digo que tengo un montón de plata, pero trato siempre lo mejor posible de dar. No solamente estoy yo, sino que tengo otras personas que están atrás, igual, que son las que nos ayudan. Se suman día a día, se van sumando gente nueva, gente que viene y ven la realidad, que es lo que nos ha pasado hace el fin de semana pasado, que vinieron un grupo de gente del grupo Sentir 1004, trajeron fruta, habían llevado factura, y ellos, al ver que los chicos le preguntaban si las frutas estaban para comer, las mamás le preguntaban si se podían repetir las facturas, si podían seguir tomando el chocolate, si sobraba algo, si se podían llevar a sus casas. Después que terminó todo nuestro día de juego, de hablar con la familia, me decían, para ellos, ¿no? Para esas personas que fueron a compartir con nosotros, le habíamos dado un cachetazo y abierto los ojos de la realidad que ellos estaban viviendo, no era lo que vivían esas familias realmente del barrio. Fue algo doloroso, porque ellos dicen, nosotros tenemos hijos que le retamos, tiramos fruta porque se pasan, porque quedan en la mesa o porque quedan en la heladera, y ver que hay otros chicos que no tienen esa posibilidad de comer fruta o de poder repetirse o de poder comprar factura, era muy muy difícil. Fue algo que no podían creer. Y es la realidad en la que vivimos nosotros. Si vos le das algo nuevo a los chicos, que no lo hayan comido o que lo comieron una vez y después ya no tuvieron la oportunidad de poder seguir comiendo, es como que te da a pensar en otra forma. Y es como me comentaban esta gente, ellos viven en un barrio donde no hay necesidad, y ellos buscando dónde poder dejar las donaciones, se acercaron a nosotros, y trabajar con nosotros ese día, de ver a las familias, de poder charlar con las mamás, y que ellos vean realmente la realidad en la que ellos viven. Más de uno se fue llorando. Eso fue lo que sucedió ese día, pero bueno, es la realidad en la que vienen a aprender en el barrio, ¿no? Que es otro lugar, es otra parte de Gallego, que está escondida, que lo tienen tapado, no lo muestran como realmente es. Tal cual. Tampoco conviene, ¿no? Muchas veces hablar de estas cosas. Barrio Bicentenario 2, calle 60, entre 19 y 21. Les recomiendo que vayan por 13 hasta el fondo. Cuando llegan a 60 doblan a la derecha y hacen 3 cuadras y van a encontrar el merendero. Es la forma más sencilla. 13, termina el asfalto, siguen por 13 derechito
y cuando llegan a 60 van a ver que hay como un campito adelante de ustedes, doblan hacia la derecha y van a llegar. Cecilia Romero, con quien estamos hablando, su teléfono es 23 48 27, con ella pueden coordinar para, sobre todo acercarle, para no hacerla movilizarse, además de toda la tarea que tiene que desarrollar, y si no lo acercan a la radio, acá Fañano 123, vamos a estar recibiendo todo lo que quieran donar para estos bolsones navideños. ¿Hay una fecha límite? Porque si bien uno dice bolsón navideño, también se puede fácilmente extender hasta la llegada del año nuevo, ¿no? Sí, también, si se puede, estaría perfecto poder entregar. Nosotros el año pasado, para lo que fue el día 31, no pudimos entregar nada, solamente entregamos juguetes. Sí. Este año no pusimos una colecta de juguetes, ya que no sabemos cómo va a seguir después de las elecciones. Realmente estamos como que muy a la expectativa de todo eso. Entonces no quisimos sobrecargar el pedido. La gente que quiera donar juguetes para poder entregar a los niños en Navidad, son bien recibidos, lo vamos a recibir a brazos abiertos, con mucha alegría, porque realmente los niños para Navidad siempre esperan también sus juguetes, su bolsita de golosina, como le decimos nosotros, que es para que pongan en los zapatitos. Nosotros igual empezamos con el armado de bolsitas de los zapatitos, ¿no? Que son los tradicionales, para poder entregar a los chicos, pero no lo hemos puesto específicamente. Cada vez que nos llaman y nos preguntan por ahí qué más, aparte de lo que va a ser la entrega de mercadería que vamos a dar a la gente, bueno, ahí recién especificamos algunas otras cositas que son las que no pusimos en la publicación. Realmente no queremos sobresaltar en ser tan cargoso en el de poder pedir tanto, no queremos. La gente que quiera entregar, aunque sea un paquete de fideo, un puré de tomate, enlatados y demás, para poder armar los bolsones, siempre es bien recibido. Así que bueno, vamos con eso, vamos a estar hasta el 22, para lo que va a ser Navidad, vamos a estar hasta el 22 recibiendo. Y el 23 ya vamos a estar entregando los bolsones. Cecilia, agradecemos tu trabajo, sobre todo, lo ponemos de relevancia, resaltamos lo que haces vos con tu gente, que es importantísimo en estos tiempos, y tristemente seguro que vos mirando hacia adelante, digo, en el calendario, sepas que esto va a continuar al menos algún tiempo. Esperemos que entre todos nos podamos ayudar, que haya mucha colaboración, mucha solidaridad, para que en definitiva no sea tan arduo tu día a día, pero verdaderamente desde este lugar, de que me toca en las mañanas de acá de la radio, te agradezco y te felicito por lo que hacen. Que tristemente lo vemos que cada vez sucede con más frecuencia en la ciudad, que se abren merenderos, que hay más chicos y chicas que necesitan una contención, y bienvenidas sean las Cecilias a nuestros días y a nuestra ciudad. No, el agradecimiento para ustedes, porque la gente que hace posible que nosotros podamos seguir son la gente que colabora. Si no hubiera gente solidaria, no hubiera gente que nos diera la mano que nos dan, nosotros no hubiéramos podido. Realmente, esa es nuestra realidad, ¿no? Nosotros somos los que agradecemos siempre, cada vez que llega ropa, cada vez que llega algo diferente para entregar a los chicos, nosotros somos los que agradecemos muchísimo, porque si no, no hubiéramos podido, no podríamos estar en donde estamos parados hoy y peleando como lo peleamos todos los días. ¿Tenés idea, estás al tanto de que existe un proyecto de ley para crear digamos, un régimen, un programa de merenderos y comedores comunitarios que les brinde un sueldo a quienes trabajan allí, en estos espacios? ¿Sabías que existe eso? Sí, me habían comentado, sí, tuvimos la posibilidad de tener una charla, nosotros estuvimos charlando sobre eso, pero bueno, todavía no está aplicado del todo, me habían comentado que teníamos que esperar. Pero bueno, hay que ver, dependiendo de la cantidad de familias que se presentan en el merendero, hay que pasar como que un listado, claro. Y bueno, entonces es como que hay que esperar un poquito, y bueno, y yo espero siempre informarme bien, porque no me gusta meter la pata, siempre trato de estar lo más informada posible, y bueno, una vez que ya me informé bien y veo que sí, que es para poder ayudar a la familia, no hay problema, pero después de ahí ya, si es algo más allá político, directamente siempre me hago un costadito. Claro, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, y veremos. Quedaron en informarnos, en acercarse a informarnos sobre el tema, pero bueno, vamos a esperar.
Ojalá Hay que esperar un poquito. Ojalá que salga porque merecen un reconocimiento, Cecilia. Te mandamos un abrazo grande y vamos a estar en contacto dándole continuidad una vez cada 15 días o una vez por semana para saber cómo va la campaña y para recordar a la gente que vaya acopiando ahí un pan dulce o lo que puedan colaborar, que todo sirve. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes, chicos, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Gracias. Igualmente para vos, disfrutá el sol un ratito. Te mandamos un abrazo. Sí, gracias. Cecilia Romero, ella es la referente del merendero Manos de Ayuda. Está desarrollando una campaña navideña, en este caso, con todos los elementos que componen una canasta navideña. Recordar la dirección. Esto es 60 entre 19 y 21, barrio Bicentenario 2. La forma más sencilla, si usted va desde el centro, Asturias, va hasta la rotonda, calle 13, derecho, llega a 60, dobla a la derecha y ahí va a encontrar, se va a dar cuenta cuál es el merendero, que tiene una parte construida y otra que está en desarrollo y es justamente allí. Si no, mucho más fácil, se acercan hasta Fañano 123, que es donde estamos nosotros, aquí en las instalaciones de Nuevo Día. Y nosotros vamos a estar recepcionando justamente los pedidos. Y también quería hacer una salvedad en este caso, y esto es a título personal, no quiero endilgar nada a Cecilia en este sentido, pero se habla mucho de que los males de nuestro país están o están argumentados o pasa por la gente que percibe planes. Quiero decirle a esa gente que piensa de esta manera que los planes sociales son una ínfima cantidad en el universo de gasto público que existe y que van destinados, no sé si en el caso particular de Cecilia, pero para gente que hace ese trabajo y que de última, si no lo percibiera, ella debería percibirlo, porque son las que sostienen en las barriadas de todo el país, no solamente en Río Gallegos, este déficit alimentario, este déficit de contención afectivo, educativo incluso, y que se disimula toda esa crisis que podría ser mucho peor justamente con el trabajo de estas personas, que en su mayoría son mujeres. Entonces, a la hora de abrir la boca, hay que a veces informarse un poquito y no decir nada porque los planeros, etcétera, porque no es así. Habrá alguno que otro que perciba dinero del Estado y que no retribuya de ninguna manera, seguramente, pero en su mayoría son organizaciones y personas que garantizan que los pibes y pibas no se mueran de hambre, básicamente. Así que no abramos la boca al pedo, por favor. Esto es Arriba al Día. En un ratito vienen los muchachos de La Recaída, y también vamos a citar a Cari, que anda dando vueltas. La envidio sanamente, si nos está escuchando, compañera, porque el sol de afuera se ve realmente hermoso. Así que en segundos vamos a ir a la vereda. ¿Qué me decías, Vicky? ¿Qué me decías? Ajá, no te animás a hablar, recién estaba hablando en la pausa. Bueno, pausa justamente en Arriba al Día. Vamos a escuchar un poco de música. A ver. Juicy. Esto es Notorious B.I.G. Enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. The buildings that I was hustling from, they called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. Check it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping old private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born thinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. So Master Flux, Love, Fuck, Start G. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know, you know.
I made this change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke stuff with my teeth all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos and Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the fool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good. And if you don't know, now you know. You know, you know. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Roll bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew's lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack, now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the store. We used to fuss when the landlord dissed us, no heat. Wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive, and it's all. And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know, you know. Let me down in the house. Last table. I see you. I see you. Yeah. Junior Rock, Junior Rock. Money in my burning. South Central, Detroit, side. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Desalojaron un sector del aeroparque Jorge Newbery por una amenaza de bomba. El hall de preembarque del Aeroparque Internacional en la ciudad de Buenos Aires fue evacuado este viernes debido a una amenaza de bomba y se decidió la suspensión de los despegues y aterrizajes, hasta tanto se verifique la veracidad de la advertencia. Los primeros resultados de las elecciones se conocerán después de las 22 del domingo. En distritos como Cava y la provincia de Buenos Aires, la carga será más lenta porque tienen el doble de categorías que escrutar. El recuento provisorio se conocerá después de las 22, estimó este viernes el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi. Guerra con Hamas. Israel organiza la evacuación de una ciudad cercana a Líbano. Kiryat Shmona, de 25.000 habitantes, se encuentra en una zona bajo tensión desde el ataque lanzado por el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en suelo israelí. Liga Nacional de Básquetbol. Obras se recuperó en Mar del Plata con una victoria ante Peñarol. Obras Básquet se recuperó este miércoles del tropiezo que sufrió la semana pasada y venció como visitante a Peñarol de Mar del Plata por 106-89
en el partido válido por la fase regular de la Liga Nacional. En el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad balnearia, el conjunto de Núñez recompuso la línea y dejó atrás la caída que le prodigó San Lorenzo el viernes pasado en el propio Templo del Rock de Avenida del Libertador al 7300. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Podés volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Este domingo no te pierdas la cobertura más completa de las elecciones nacionales 2023. ¿Quién será el próximo presidente de los argentinos? ¿Qué pasará en el Congreso y en las provincias? Todo esto y mucho más está en juego. La radio te informará durante toda la jornada electoral. Servicio informativo de elecciones. Jornada electoral en Nuevo Día FM 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar, bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123.
Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech. La innovación en cada clic. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. En la radio del rock, tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
something to. Out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when she sang. 11:45 de la mañana, la República Argentina. Hermosa jornada en la ciudad de Río Gallegos. El centro es un caos, así que si tenés que estacionar, te recomiendo que lo hagas a un par de cuadras y camines, aprovechando que el día está lindo, porque la zona de influencia está totalmente congestionada con los pibes que salen de la escuela, etcétera, etcétera. Los repartidores de boletas. Claro, los repartidores de los distribuidores de gaseosa, etcétera, que se estacionan, que esto, que el otro, y que complican un poco, sí, un quilombo bárbaro, Brian, es cierto. Pero se va a poner lindo ahora la cosa, acá. Acá se pone, pero absolutamente, creo que hay mucha congestión porque están viniendo hordas de fanáticos de nuestros amigos, mis amigos de La Recaída, que ya visitan Radio Nuevo Día. Vamos a cerrar la semana a puro rock and roll. Están Maxi y Tato visitándonos. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Hola, buenos días a vos, a toda la audiencia. Bueno, muy bien, la verdad que un hermoso día. Sí, lindo día también para cerrar, un lindo motivo para cerrar la semana. Más de alguno, me imagino mi amigo el Diablo, que estará del otro lado, no pudo venir porque está trabajando, pero estará juntando esa sed compleja, peligrosa. Diabólica. la diabólica, exactamente. Le mandamos un saludo a todo el resto de la banda, a Chuco, a Agustín, a Rolly, a Facu. Es cumpleaños de Chuco. ¿Es tu cumpleaños Chuco hoy? Mirá vos. Un buen saludo a Chuco, que seguro no nos está escuchando. Así que... ¿Empezó a festejar ayer? Sí. De hecho, yo estuve en los festejos, pero me fui antes. Mirá, es responsable. Apretó el botón rojo y se eyectó del festejo. No queríamos poner el contrato como le pasó la mosca con... Con Pablito. ¿Cómo podés creer que no dejaron de darte? Los chicos cumplen 6 años, el próximo 11 de noviembre van a estar representándose en Pueblo Chico. Se viene un estreno, estoy trabajando en un estreno para los muchachos, que prontamente lo podrán ver en sus redes sociales. Lo buscan en la Recaída Rock en Facebook, están etiquetados de hecho en esta transmisión en vivo, y también en Instagram, donde pueden darle amor ahí, acompañarlos a los chicos que el mes que viene, dentro de días nada más en realidad, van a estar festejando su nuevo aniversario. Banda de... Pregunto, porque me dijiste, sos del barrio de Verano, Maxi, pero la banda la podemos situar en un histórico barrio de nuestra ciudad y del rock local, como es el barrio Gregores. Sí, es así. Estábamos acá con la presencia acá del dueño del taller, acá donde es la usina de La Recaída. Donde nació. Pero se puede decir que es una banda muy buena porque ha nacido, bueno, en el quincho de la casa de mi viejo del barrio Belgrano, después se mudó al barrio Gaucho Rivero, donde yo alquilaba. Y después tuvimos unas mutaciones ahí en el barrio Fátima, el barrio gitano, que es uno de nuestros temas que habla igual del barrio gitano, igual. De los 400 también, ¿no? Bueno, 400 tenemos gente amiga. Y bueno, y después el último que que hicimos a pie ahí en el taller, el mítico taller ahí del barrio Gregores,
Bueno, ¿lo conoce ahí en el ¿Qué calle? ¿Perú? No. pasaje Guatemala? Ah, Guatemala. Verán, quienes transiten por la zona, enfrente del taller hay una pintada muy buena que hizo Baz, si no me equivoco, hace días nomás que terminó el mural, donde, bueno, está el logo de la banda, una frase de canción y el recuerdo también de un amigo de ustedes, ¿no? Manuel Vera. Murió después de jugar a un turno, ¿viste? Y le dio un bobazo. Mirá vos, Le hizo una. No, ese Cuadro Carlito le hizo. claro. Cuadro Carlito. Ese, porque ese ya estaba antes, después lo completó Baz al mural. Hay una historia también de recuerdo de varios de los amigos, ¿no? Porque también que Mati Robledo, que el año pasado tristemente se fue también, era baterista, ¿no? Mati Robledo, fundador de La Recaída, y bueno, el nombre ese va a ser un bullying hacia él. Ajá. Que era bueno, que en realidad la banda se llamaba la Robledo Rock and Roll, que era un honor a la Mago Rock and Roll, una mítica banda acá de la ciudad. Sí. Y bueno, como éramos todos Robledo, o sea, el de batería Robledo, yo Robledo, mi hermano que vive en La Plata, que por él hicimos la banda porque venía, o sea, vive allá en La Plata y venía de vacaciones y bueno, nada, para pasar el verano, ¿viste? Qué sé yo, hacer algo distinto, bueno, armamos la banda con mi otro hermano que tocaba el bajo y él cantaba y tocaba la guitarra y bueno, cuando se fue se acabó la Robledo, porque ya no era, dejamos de hacer todo Robledo. Pero sonaba bueno como el nombre. Y bueno, era el apellido, ¿viste? Sonaba muy firme, muy Roble. Y bueno, después queríamos ensayar y bueno, el muchacho trabajaba en el campo de lunes a viernes, entonces llegaba el viernes y bueno, se esparcía por ahí y el domingo decía, bueno muchachos, disculpen, no, tuve una recaída. Y nosotros, ¿qué hace recaída? ¿Viste? Tanta recaída va a tener. Y bueno, si no le hubiésemos buscado un nombre mejor a la banda, y no le hubiese tenido tantos años, me parece, pero bueno, ya está. Entonces gracias a él igual yo hice el tema, o sea, con Chuco, de que empezamos a hacer el tema Paredón, que igual un amigo nuestro, allá en el barrio Belgrano, en las calles Juana Manso y Ramón y Cajal, que está un paredón del club nuestro de los pibes, de un amigo nuestro fallece en un accidente de tránsito, que se llama Tatú, y bueno, nosotros habla el tema hacia él, pero igual reflejado en todos los barrios que hay, gente en los paredones y amigos nuestros, y que todos se identifican, digamos, en eso. Le pasó a los chicos allá en el barrio, qué sé yo, a Pumpilo, igual le mando un fuerte abrazo a la familia, y todo un montón de gente que bueno, que se siente identificado con esos temas, que bueno, que nosotros queremos, como dice la frase, rendirle homenaje en una canción. En esta reconversión de la banda fueron sumando no solo integrantes, sino instrumentos, porque está Agustín Cañete que le aporta el saxo, está el Rolly también que le mandaba un saludo y me mandaba un mensaje que le aporta las armónicas y le han ido agregando color, ¿no? A esas bases que hoy se complementan muy bien. Yo diría igual que, en esto igual hablo por mí, pero que más allá de crear un instrumento, le agregaron mucha creación a la banda igual. O sea, porque son músicos muy destacados, o sea, y por ahí Rolly tiene un papel, o sea, y la armónica no es que está todo el tiempo tocando, sino que hay temas que no, pero aporta de su lado y nos ayuda igual a ordenar, para que a ti inspira lo mismo. Sí. Igual son todos unos perros. Y no queremos no saludar a nuestro guía espiritual, Facundo Valencia, que él sí debe estar escuchando, y bueno. Sí, puede ser. Han confluido después de la mujer y cosas. Después de la mujer, que le mandamos un saludo, Qué bueno, le mandamos un saludo si estuviera escuchando también. Y digo, ¿cómo ha confluido también? Porque le preguntaba a Nica, Tato, vos estabas en Super Cuarteto Mandanga antes, ¿no? Y el hecho de, más allá del género, hacer música también, ¿no? Ustedes hoy hacen un rock bien caracterizado y muy bien complementado, como lo decía, con el saxo, con la armónica, pero también se abren a otros estilos y han ido encontrando esos colores de cada uno, ¿no? Sí, yo creo, particularmente escucho cualquier clase de música. O sea, de cuarteto, cumbia, lo que se... Por ahí me levanto a la mañana,
Siempre folclore, toda la vida, así. En la radio folclore. Folclore, fíjate. Por ahí llegaba al taller y estaba escuchando chamamé. Esto mueve mierda. Yo estaba escuchando esa huevada de chamamé. ¿Sabes lo que me fastidia que termina? Si yo fuera por eso, no escucho nada. Claro, fíjate. ¿Y qué le aporta eso? ¿Qué le aporta eso a vos que tocás la guitarra particularmente? Agarrás, qué sé yo, un aceite o una nota que ve en otro lado o escuchás y ya decís, la vamos acá porque uno, viste, bruto prefiere usar el oído. Claro. Y bueno, pero cuando ya lo sacás ya te queda registrado, no se va, digamos. No se va la información. Igual yo pienso que para mí el mundo de la música, todo, o sea, mis papás son de San Juan de Goya, yo tengo mucha influencia del folclore cuyano por ahí, viste, y las guitarras que hay en el folclore cuyano son impresionantes, ojalá algún día pueda, así no más pueda tocar así, ¿no? Por eso toco esto, veía la película de Splash que decía, si no tenés talento, hacete una banda de rock. La verdad que es lo que hicimos. Igual Tatiana hace un video, pero vino una banda orejano, legendaria banda acá, Río Gallego, Nostradamus, y Nostradamus, más. No quería develar tu 100 no, pero 30 seguro. Yo iba a ver con esas bandas de chicos, yo lo veo a ver y bueno, ahora estar tocando con ellos, soy un espectador de lujo, la verdad, ¿viste? Es una cosa que, bueno, Facundo, Truco, tiene más de 20 años en el escenario, viajando en toda la provincia y yo, bueno, recién arrancando. Y bueno, ¿viste? Le importa, ahí metiéndole firma. Y lo complicado igual del desarrollo humano, porque pareciera que todo fuera perfecto y no, ¿viste? Las relaciones humanas por ahí se complican y bueno, llegar a los 6 años fue complicado, pandemia de por medio igual. Sí, creo que más se llama la pandemia. Igual le queremos dar un saludo enorme, igual me está olvidando a los chicos de Torque que van a estar con nosotros. Sí, justamente te quería preguntar por eso, también una banda histórica también, ¿no? Es un lujo estar tocando, igual tenemos varios invitados que bueno, no los queremos dar a conocer porque bueno, estamos firmando, nuestros abogados están en los detalles finales con los contratos, así que bueno, no tenemos que quemar a nadie, pero se van a sorprender. Vos tuviste la suerte de estar con la vela alto ahí, vale. Sí, pero hay alguno que otro. Hay uno que todavía tiene que ensayar un poco. Chicos, tocamos algo para ir presentando, ¿no? Después seguimos la charla si quieren. Bueno, vamos a ir con un tema nuestro que se llama La Suerte. Dale. Estoy cansado de mi mala suerte, que nunca cambia y es la suerte siempre. Que nunca cambia y es la suerte siempre. Está cansada y ya no quiere ya no puede entenderte, está dormida y pasado presente. Y de verdad, en ese baño
La recaída suena fuerte. La recaída en la 100.9 cumplen 6 años el próximo 11 de noviembre. Alpogo.com, ¿no? Alpogo.com. Alpogo.com pueden adquirir sus entradas o se comunican con los muchachos también para ver de qué manera se las acercan. Algo que venimos preguntándole a casi todos los músicos que nos visitan es ¿cómo perciben las nuevas tendencias musicales y también qué representa esto de alguna manera seguir defendiendo el rock como un bastión de cultural, ¿no? O contracultural incluso? Yo creo que como es, o sea, la música de ahora, el famoso trap, todo lo que se dice, es el rap de los 90, ¿no? Es la misma cosa. O sea, ya sin mail, todo ponga como, para mí ponga como que le pongan es lo mismo. El rock, bueno, yo creo que no es moda. Para mí, no sé. Y yo creo que igual, o sea, yo no es que me resisto a la vieja escuela, pero por ahí hay cosas buenas y cosas malas. Yo pienso que igual toda la innovación, qué sé yo, le habrá pasado a la gente que empezó a escuchar tango, que era, o sea, marginal, y después pasó con el folclore, que la gente que escuchaba folclore, o sea, estaba mal visto por los tangueros y así. Me parece que fue un recambio y yo no lo veo. Para mí la música es buena o es mala, hay bandas buenas, hay bandas malas, o sea, de folclore yo he escuchado bandas buenísimas y he escuchado bandas malísimas. Lo mismo me pasa con la cumbia, qué sé yo, capaz que no es del agrado particular de cada uno y escucharlo cada uno 100%, pero nosotros, bueno, nos ha pasado igual, qué sé yo, en la innovación de todo esto, esto lo cuento como una anécdota, que fuimos al cumpleaños de un amigo de Marino, le mandamos un saludo, que nos invitó a tocar, y estaba el hijo y hacía música, y le dijimos que cantara un tema, que tocara, y dice, no, pero yo hago trap o algo. Y como que se sentía resistido porque por el resto de los dinosaurios que estábamos ahí. ¿Qué le iban a decir? ¿Viste? Y yo, la verdad es que no, ¿viste? Para mí era todo un desafío, una innovación. No te digo que vamos a hacer unos temas juntos, pero por ahí de cambiar un poco, de escuchar otras cosas, para mí no viene nada mal. Claro, hacer una mixtura, ¿no? A lo que vienen a estas nuevas corrientes, ¿no? Bueno, de hecho han hecho eso ustedes, ¿no? Exactamente. Cada cosita, cada ingrediente y por ahí. Nosotros somos la verdad que somos unos privilegiados de tener todas esas influencias, digo yo. Y a mí lo que más me encanta es invitar gente que toque música con nosotros y se acople. Nos ha pasado, qué sé yo, que hay gente que nada que ver con el estilo nuestro. Me acuerdo ahora, por decirte algo, Ángel de Ver, que es una banda de hardcore acá de la ciudad, y ha cantado temas nuestros, ¿viste? Y la mejor, y así, ¿viste? Que gente que por ahí está más identificado con los más heavy, igual se ha sumado a la propuesta, y así sucesivamente. Y bueno, eso nos llena de alegría y de orgullo, ¿no? ¿Tienen alguna materia pendiente en ese sentido? ¿Tienen algo que le hubiera gustado? Venite, hacemos algo. ¿O no? Sí, lo que pasa es que se va dando para mí, ¿no? Nosotros tenemos hasta un tema de funk, y por ahí ha surgido, qué sé yo, de algo, de muchas vivencias. La mayoría de todas cosas son vivencias nuestras que por ahí hasta nos reímos. El tema de recién era un tema que yo ya me reía de la mala suerte que tenía, ¿viste? Y hice una canción, nada que ver, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, y así sucesivamente, y qué sé yo, con Tato después la vamos arreglando, con Chuco ahora está escribiendo mucho y está haciendo cosas muy copadas para nosotros como banda. Y por ahí el tema ya se salió un poco más del rock and blues, se metió algo más al hard rock, y bueno, vamos por todos lados,
Falta folclore y ya está. En cualquier momento. Hablaba recién de ese tema particularmente y te quiero preguntar por el proceso de composición. Por un lado, ¿a qué le escriben o qué buscan contar en las letras y cómo es el ensamblado de lo que es la música con la letra? Y ahora estamos viendo un proceso nuevo con todos los integrantes nuevos, ya se lleva más de 2 años, pero por ahí el armado antes ya lo tenía más yo, o sea, entre comillas, ¿no? Las melodías y un poco de las letras, de evidencias nuestras. Y igual el mensaje que quiere dar la banda, lo que lo decimos siempre, es que por ahí no estamos favorables en ningún aspecto de nuestras vidas y que tenemos millones de recaídas, pero no recaídas solamente en los vicios, sino recaídas, qué sé yo, laborales, recaídas familiares. Sí, anímica. Y bueno, nosotros tenemos que buscar la vuelta y esta banda es un envión para que la gente por ahí tenga un escape como lo tenemos nosotros al tener la banda. Nosotros estamos esperando el día miércoles, ahora que lo cambiamos, porque si antes eran los martes o si no el fin de semana, para poder tocar y poder aliviar toda esa mochila que tenemos en el estrés, el día a día, en el poder decir, che, al supermercado, la inflación te comió el sueldo y ya entras con esa, viste, amargura. Y bueno, y nosotros la canalizamos a través del rock y nos reímos de nosotros mismos, de nuestras payasadas que decimos y hacemos y tratamos de tener una banda, no de música, sino una banda de amigos, antes que nada, y hacerla girar ahora, que bueno, nos ha tocado ir a Calafate, la gente de Tortas Acuáticas, hemos compartido, hemos ido al Chaltén. Fueron a Natales, ¿no? ¿Cómo fue eso? Fuimos a Natales. Ahí le queremos dar un fuerte abrazo a los búfalos. Iban a hacer, porque viste que hacían deep, o sea, todos los encuentros de los búfalos mojados son black metal, death metal, todo mezclado. Y lo habían hecho... ¿Los búfalos mojados es una banda? No, es una agrupación de... Ponerle como acá que se hace la de los motoqueros, pero allá son todos heavy. Ah, mira. Y... Como el auditorio de acá, como el auditorio de acá, bueno, sí. Y hicieron el de rock, y como él... Más blues, claro. Igual sí, blusero, rockero, iba a hacer. Y bueno, entramos nosotros, fuimos, eso estuvo bueno porque... La hermosa ciudad, trató de ir a la gente... Yo los perjuicios que tiene uno, que más son por... O sea, en Chile parece que no hay agua. Te llevan un agua y te dan un pack de cerveza. No, pero birra. No, y tocamos con bandas que no podemos creer. La Rata Blusera, que es una banda ya que es impresionante la repercusión que tiene en Chile, que cerró el evento, ¿no? Y estaban ahí con nosotros, comiendo con nosotros, ¿viste? Buena gente. ¿Cómo es? La banda puntanera. Que lo invitamos a tocar la armónica, ¿no? Porque justo Role había sido papá, no pudo viajar, así que lo invitamos a tocar unos temas. Bueno, Chuco se dio a tocar a la Rata Blusera los temas del Papo. No es que te conozca, el tema de la estuvo robando ahí. Eso pasa por no robar los temas del Papo. Y bueno, igual ahí la llevamos de asistente y manager personal a nuestro amigo Mario Vini, hermano acá de la banda. Pochito Jar nos hizo la conexión para ir a tocar. Saludos a Pocho igual, saludos a Pochito, ahí. Familia. Y bueno, estuvimos ahí, éramos la estrella del rock con la Pocha Record. Se valora mucho también el rock argentino, ¿no? La música argentina por todo lo que ha sido, no solo para nuestro país, sino para Latinoamérica, ¿no? Como vanguardia, particularmente en el género, ¿no? Por eso yo creo que también cuando las bandas de acá van a Punta Arenas, igual son muy bien recibidas. Sí, siempre. Bueno, por ejemplo, nosotros lo particular fue que con todas las bandas que tocamos, todas profesionales, pues. Nos vemos nosotros. Encima, le gustó más, o sea, lo que llevamos nosotros, que fue más distorsionado, un poco más de quilombo, y ¿cómo es? Y las otras bandas eran reestructuradas, ni un acople, ni un pib, ni un... como que era muy de iglesia, algo medio parecido así. Y medianamente las tres bandas eran iguales, porque eran iguales. Todas tenían saxo, viste, y todo, pero sonaban lo mismo. Nosotros después entramos yo con la distorsión al palo, y ya murieron. Claro, pensaron que era más heavy que rock. Claro, porque de hecho tu guitarra se caracteriza por sonar un poco más heavy, ¿no? Sí, yo
Hay uno solo que me sacó la ficha, dice, vos le robaste a Papo en auto rojo. Ah, bueno, algo así, le digo, ¿viste? Bueno, fíjate, suenan, es lo que uno agarra. Yo no lo llamo robo, yo lo llamo influencia. Como para no decir, Lo tomé prestado. lo tomé prestado. Pero bueno, te da margen para hacer varias cosas, digamos. Y respecto, más allá de lo musical, ¿cómo laburan a la hora de presentarse? Ahora, el otro día conocí a Jera que también se sumó a su equipo, digamos, y que piensa en agregarle algo más a lo que ustedes hacen, a lo musical. Sí, se va a encargar de las luces, Jera. Y sí, ya no. Y igual la puesta en escena que tiene, ¿viste? Todo lo que es puesta en escena. Y bueno, esto es lo que nos está igual llenando de orgullo, que bueno, gente joven se esté sumando, porque Jera, o sea, yo voy a cumplir 40 años, Tato tiene más de 40, y bueno, que se junte gente 46, chicos. que se junte gente de todas las edades con un mismo objetivo para poder disfrutar y que la banda crezca como está creciendo. Nosotros estamos, pero la verdad, re contentos con esta fecha que va a haber un antes y un después. No quiero ser tan donde uno, pero la verdad que las señales. La cuestión igual es que lograron, digamos, hacerse de su público. Hay gente que va a ver, por ejemplo, a Pueblo Chico donde ustedes se van a presentar y va a disfrutar del lugar y ve a la banda que se presenta, pero ustedes tienen, digamos, ya su gente que lo sigue, de hecho que en los ensayos en el taller hay muchas veces que hay más gente que no toca que la que toca. Exactamente, porque son amigos que van allá, bueno, más de allá de compartir alguna que otra cervecita, otra cosa. No, pero eso, como decimos, a mí me ha pasado de tocar y bajar de tocar y hablar con gente que, yo no la conozco, y poner, tocar una chica me viene y me dice un día, soy la primera vez que veo una banda, dice, y una banda de rock, que yo ni escucho rock, dice. Mirá. Y me gustaron, dice. Qué bueno. Y yo quedé asombrado, digo, bueno. Tan mal no estamos. Igual quiero hacer mención porque tocamos igual para el aniversario de los chicos que son amigos nuestros de Etiqueta Negra. Sí. Y bueno, a todos le mandamos un abrazo grande a todos los integrantes que nos invitaron a tocar en su fiesta. Y igual nos abrió muchas puertas con ellos, que bueno, gente que por ahí, o sea, escuchaba rock, pero no sabía capaz que había una banda del rock local acá que estaba girando con sus propios temas, que igual, ¿viste? Volvemos a lo mismo de lo que hablábamos por ahí antes, de las influencias, todo, sí. Y que poner ahora que se critica por ahí a los que hacen covers o tributos. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, sino que cada cual hace lo que quiere y estamos en democracia para mí. Y que salgan su propuesta, ¿no? Y nosotros, ves que, no, vos haces cosas, no vamos a tocar, no, somos amigazos para nosotros, los etiquetas, y hemos tocado con ellos, y la verdad que la hemos pasado muy bien, bueno, más allá de la gente que igual fue a vernos, y bueno, nos ve a nosotros, y para mí va en ese sentido de poder compartir con la mayor cantidad de bandas que podamos. Tampoco vamos a tocar una banda evangélica, ¿no? El mensaje nuestro tampoco es muy de luz, pero bueno. Si no está aquí, dijo Matías. Tenemos que entrar a uno de estilo, de la radio, porque comparto. Me encanta que está ahí. Y hablar de el Diego de la recaída, justamente, ¿no? Lástima a nadie, le decía, le contamos a la gente que tiene en el termo de la radio hay una etiqueta, un sticker de Maradona en aquel programa Fútbol de Primera donde le dice a San Filipo, lástima a nadie, maestro. ¿Qué más tienen preparado para anticiparnos lo que va a ser el próximo 11 de noviembre, los 6 años de la recaída? Bueno, anticipar, ¿no? Pero vamos a hacer un tema. No arreglamos mucho, pero vamos a hacer un tema. Ya lo tienen ensayado. Ya lo tenemos ensayado. Porque los otros no, todavía falta un poco de confianza. Yo no lo digo por mi parte. Vamos a la guitarrita. La guitarrita. Buen tema.
cuánto rock and roll le falta a tu guitarrita. Y cuánto rock and roll le falta a tu guitarrita. Dale loco, vamos Sofía. Y son las 4:30 y miro para la esquina. Ya me busca porque sabe que tengo la rica. Dale loco, si el volumen, la recaída. Carro le falta tu guitarrita. Y cuando rock and roll le falta tu guitarrita. Dale loco, sube el volumen, la recaída. Le falta tu guitarrita. Cuánto rock and roll le falta tu guitarrita. Dale loco, larga la ficha. Vamos, mentira. Gracias, Maxi y Tato. Nos visitan en Radio Nuevo Día en el cierre de esta semana. Hoy hay veda electoral, pero no veda de rock, ¿eh? Y está la recaída con nosotros. Te recuerdo que el próximo 11 de noviembre van a estar festejando sus 6 años de existencia en Pueblo Chico. Entradas en alpogo.com, donde podrán adquirirla y ya tenerla anticipada. No duerman porque después, cuando no haya más, van a pedir, le van a escribir por privado, le van a decir, haceme entrar, y es limitada la capacidad. Aproveche que están a precio popular. Aproveche que todavía no va. El lunes no garantizamos nada. Está muy bien el aviso, está muy bien el aviso. Sea presidente. Exactamente. La cuestión de la grabación de los temas, tienen algunos ya grabados. En el medio hubo también un cambio en la banda de cantante. Ahora está Agustín, que en mi apreciación le aportó un montón también con la voz, y eso que él no cantaba. Históricamente en las bandas que integró tocaba solamente el saxo o la batería en alguna ocasión. Bueno, ahora me parece que va a cantar nomás. ¿También le sacan el saxo? Cada vez toca menos. No, él está eliminando el saxo. Sí, es una persona que la queremos mucho, pero le vamos a tener que mandar a ciertas correcciones. Esa falta de ortografía que tiene en la cabeza, a ver si se la vamos a tener que corregir a golpes. No, amigo Agustín, la verdad que está dejando todo de la banda. La verdad que es un músico impresionante. Bueno, yo cuando lo conozco, creo que recién estaba volviendo a la ciudad, una cosa así. Bueno, agarra pandemia, bueno, y después tuve un tiempo alejado de la banda porque, bueno, con cuestiones laborales, y cuando se reincorpora. Porque nació la hija. No venía ni bien. Pero, y bueno, y después el tema del que le buscamos igual, porque era un frontman natural. Yo lo veía como un frontman natural, y yo decía, era un desperdicio tenerlo, o sea, como, ¿por qué? Porque como que el saxo siempre está al fondo, ¿viste? Y para mí era un desperdicio, y bueno,
Después del tercer whisky se transforma en guata. Y a ver, bueno, se viene cosa, pero bueno, hablando de lo que grabamos en Sonoman, grabamos un set de 10 canciones. Y bueno, ahora estamos, el 4 de noviembre sale nuestro EP, que son 4 canciones nuevas, que bueno, la vamos a llevar a las plataformas, igual vamos a tener el disco físico. Y son temas nuevos, bueno, hay lo que te hablábamos, tenemos un blues, tenemos un funky, un rock, y bueno, un tema que es hard rock, que es con el que abrimos, que se llama Viaje. Y bueno, igual todo el aporte que hemos tenido de la gente, bueno, no quiero hablar de Rodrigo Neira, que nos ayudó un montón. Lo grabaron bien casero, ¿no? Igual, ahí lo que quería hablar igual del tema que bueno, que no podemos decir que somos una banda exclusivamente de Creole, porque ahí lo grabamos en un barrio privilegiado acá de la Pero bueno, eso digo, tampoco que grabaron en la casa de Costa, era un bandito ahí, chiquitito. que garchaban al baño. Claro. No, bueno, queríamos decir que teníamos piletas, teníamos maquilladoras, teníamos todo, bueno. ¿Ensayos de todos los miércoles de acá hasta que toquen? Sí, ahora vamos a tener ensayos más, vamos a estar grabando en el taller, porque bueno, ahora Facu tiene que armar su batería con todos los cuerpos, cambiar los parches, no sé qué. Tenemos todo el tema de que va a ser más grande, ¿no? Entonces, bueno, ya no podemos ir más a la sala por una cuestión de tiempo, igual. Y bueno, y vamos a estar ahí. Y bueno, igual te queremos agradecer a vos, acá a Héctor, a Brian, que igual, y siempre está radio difundiéndonos a nosotros, siempre haciendo el aguante. Y cuando esté el EP nos lo pasan, así lo agregamos a la lista. Sí. Hay música local acá. Igual queremos decir que tenemos una sesión en vivo en el barrio San Benito, con lo cual ya ha ido a ser parte igual de esa sesión. Y que bueno, igual ya la vamos a alargar en las plataformas con todo lo que fue el drive, ¿no? Video, y el backstage, todo. Que bueno, le queremos agradecer a mis amigos de Rompecabezas, que nos habilitaron ahí todo la sala de estudio y las instalaciones, y que se pudo dejar un registro muy lindo, muy copado, de lo que es igual esta banda, porque fuimos a hacer un asado, estuvimos ahí compartiendo, grabamos, charlamos, seguimos grabando, y bueno, hasta que se hizo de noche. Sí. Yo vi a tiempo. Creo que sí. ¿Hecho la madrugada, viste? No, yo fui a la tardecita y me fui cuando ya estaba cayendo el sol. ¿Por qué me escrachaste con la botella de vino, hijo de...? Tengo una toma comprometedora. Tomando directamente de la botella, ¿viste? Y la miraba así como diciendo, no lo haré. La sangre de Cristo. Ahora que hay herramientas como más a disposición, y te pregunto a vos, Tato, que capaz que son un poco más grandes y ya integraste varias otras bandas, ¿es como un poco más sencillo poder tener ese registro? Porque antes, si no ibas a la guarida o pagabas un lugar y un tipo que te grabara y que sonara bien, no lo tenías. Ahora es como un poco más accesible, ¿no? Sí, o sea, ahora, en el momento que empecé yo, no había poco, era lo que grababan. Siempre estaban disponibles a abrirte o sea, a grabarte, pero todo con monetario. Claro. Y nosotros teníamos nuestros grabadores tumberos, esos doble casetera, grabamos de aire. De hecho, yo tenía uno muy viejo que grababa, no sabés, parecía profesional. ¿Verdad? Pero bueno, todo se ha ido rompiendo. Y ahora no, por suerte grabando, bueno, esta grabación de Blair, que el MP, ¿cómo es? El EP. Bueno, ese, ahí nos estamos maceteando porque yo no puedo meter uno solo y bueno. Mi compa anda mal igual. Tenemos una recaída mutua. Yo te olvidé de grabar. No ventilemos trapito a los 6 años. Bueno, pero la cosa que sí, como decimos, ahora es mucho más fácil porque ya hay, se sala por todos lados. Sí, hasta los celulares nuevos va a grabar de aire y se satura acá, o sea. Es algo loco, porque antes no tenía eso. Está bueno porque da herramientas para que más gente lo pueda hacer, ¿no? Después hay que hacerlo, esa es otra cuestión, ¿no? ¿Tienen uno más para hacer y nos vamos retirando o se despiden dignos como el de han llegado hasta aquí?
Les recuerdo que están Tato Hinding y Maxi Robledo de La Recaída. 6 años el próximo 11 de noviembre en Pueblo Chico. Muchas gracias de vuelta a todos y bueno, con esto nos vamos del Rock de Champions. Gracias Brian por tu labor, gracias Karina Taberne también desde el móvil, Héctor Mancilla siendo parte de este envío. Mi nombre es Julián Quiroz, también Fernando Torno, que lo vi que andaba por allí. El saludo para todos los que nos acompañan día a día, mañana a mañana, para toda la gente que sigue a La Recaída particularmente también. El saludo para Leo Méndez, que dice, se nota la influencia del Heavy en Tato, nuestro amigo taxista que siempre anda escuchándonos, que siempre nos está escuchando. Y a toda la gente, Hildo Gareca también, que ahí escribe, le mando un saludo a Tato. Y a todos quienes nos escuchan, nos acompañan. El domingo estaremos desde las 10 de la mañana aquí y luego ya con el cierre del comicio a las 7 de la tarde. Cumplí con tu... Gran banda Atalaya, gran banda de la ciudad. Hace poco lo tuvimos al hijo también de Blackground, así que este es un espacio que nos concedemos para poder dar difusión y en este caso ustedes han sido muy bienvenidos. Seguramente no sea la última vez por aquí. Gracias muchachos. Muchas gracias por la invitación. Vamos arriba el día de esta semana. Esto es lo último de La Recaída. Nos recuperamos el domingo. Ahí yo me perdí, mirando al laberinto recién te conocí, sigo dando vueltas sin tirar a nadie, la rotola suena con monedas que leí, dando ese tema que me haga sonreír. Entre interés y mucho alcohol, yo me divierto mucho más que él. La banda tenía solo reciente, pero no importa porque ahora estoy caliente. En la que la llega algo así, documento mano para poder es el olvidar libro por el barrio, en Chapín, pensando en Matanera, al entrando al laberinto, recién te conocí, sigo dando vueltas, tomando un vinilo, oro por pingüinos y por la tita feliz. Gracias. Esta temporada suenan las bandas emergentes que mantienen viva la llama del rock nacional. Llevando la tradición hacia nuevos horizontes.